Este año. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite llegar hasta este tiempo, y gracias a Dios que pues los hermanos han estado haciendo su trabajo y todo para que este tiempo podamos tener también la enseñanza. Algunos hermanos todavía siguen de vacaciones, esperamos que los podamos tener la próxima semana. Solamente para avisarles que la próxima semana ya volvemos al horario normal. Vamos a tener la Santa Cena como cada primer domingo de mes. Entonces vamos a comenzar a las 10 de la mañana para tener el tiempo de la Santa Cena, hermanos. Y bueno, que el Señor ayude a los hermanos para que puedan regresar con bien también de su viaje y podamos estar reunidos ya sea próximo domingo o si no es que antes, para vernos y saludarnos con gusto, ¿verdad? Estaba pensando, qué enseñar para una ocasión como esta. Si quieren ponerme en aprietos, díganme, pastor, tiene tema libre. Eso me da mucha ansiedad, ¿no? Porque tengo que pensar algo en específico, algo que sea importante, algo que sea provechoso para el tiempo, pero al mismo tiempo sujetar mi mente a la palabra de Dios y no decir mis propios pensamientos y opiniones. Entonces, orando y buscando el rostro del Señor, siento que Él me guió para compartir con ustedes el Salmo 131. Y quiero invitarles, por favor, si me acompañan en su Biblia, el Salmo 131. Titulé este mensaje, La humilde espera en el Señor. El Salmo 131. Cuando lo encuentre, por favor, me quiero pedirle que se ponga de pie y me acompañe con su vista. Voy a leer la palabra de Dios y por favor me sigue con su vista. Dice: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, entendemos que el trabajo del corazón es algo muy duro, es difícil y necesitamos tanto de su gracia, Señor. Por favor, traiga luz a nuestras vidas a través de su palabra, pero al mismo tiempo, Señor, a través de mis labios, traiga luz para su palabra, que podamos entenderla. Y ayúdenos, Señor, con la fuerza que necesitamos para atender a este llamado. Y ayúdenos así a tener un corazón preparado en adoración para Cristo, para darle a Él la gloria que merece, para honrar a nuestro Señor Jesucristo hasta el día en que nos veamos con Él. Gracias, Señor. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ustedes pueden notar en el título de este salmo que dice cántico. En mi Biblia dice cántico gradual, en otras versiones dice cántico de ascenso gradual. Y este mismo título se puede observar, si ustedes notan, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y según diferentes comentaristas, estos salmos se entonaban cuando los peregrinos subían a la ciudad de Jerusalén para adorar. Según Éxodo 23:14, los judíos de todas partes estaban obligados a ir a la casa del Señor 3 veces al año. Entonces, en esas 3 festividades del calendario judío, ellos tenían que presentarse. Y lo esperado es que se presentaran en formas de caravanas. Y mientras iban presentándose las diferentes caravanas, quizá una caravana que venía de Roma, otra caravana que venía del
norte de Egipto, diferentes lugares, se juntaban, se reunían y entonces juntos empezaban a ascender hacia Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad que estaba en lo alto, así que para llegar allá pues había que ir camino hacia arriba. Y mientras iban caminando, era muy bonito, puedo imaginar esa escena, a los peregrinos entonando estos cantos. Y era una forma en que los peregrinos preparaban su corazón para llegar hasta el templo y adorar en una manera correcta a Dios. Si no me equivoco, uno de estos salmos es el que dice: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Ese es dentro de uno de los cantos que se menciona. Y hay otros más que hablan acerca de la familia, acerca de tener bien establecido la confianza en el Señor. Y bueno, este es uno de los salmos muy bonitos que igualmente prepara el corazón para el ascenso en adoración a Dios. Podemos notar que también en el título se menciona el autor, no en todos los casos se menciona, pero aquí se dice que fue David. El tema principal de este salmo, o el tema que domina este salmo, podemos decir que es la humilde espera en el Señor. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía de este salmo: es un salmo breve de leer, pero el más largo de aprender. Me llamó mucho la atención eso. Es un salmo breve de leer, pero el más largo de aprender. Y es el más largo de aprender porque la humildad no es un rasgo natural de nuestro carácter, ni la paciencia una actividad natural de nuestra alma. Lo que es natural en nosotros, hermanos, pues es la soberbia y la impaciencia. Nadie nos tiene que enseñar eso. Eso viene por defecto en nosotros, ¿verdad? Pero el Salmo 131 nos ayuda a entender que en el peregrinaje de nuestra vida, mientras vamos acercándonos más y más a la presencia de Dios, es importante cultivar un carácter humilde y una actitud paciente en el Señor. A lo largo de este salmo quiero resaltar 3 puntos que nos ayuden en ese caminar de humilde espera en Dios. Primer punto: resista la compulsión del orgullo. Resista la compulsión del orgullo. Segundo lugar, calme y acalle su alma. Y en tercer lugar, tenga su esperanza en Dios. Veamos entonces lo primero: resista la compulsión del orgullo. Allí en el versículo 1 dice: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Podemos dividir este salmo en 4 líneas, cada una hace una diferente declaración, y podemos todavía subdividir o hacer categorías de estas 4 líneas en 2 pares. El primer par tiene que ver con la soberbia y el segundo par tiene que ver con la ambición. Mire ahí en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice el primer par: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. Estas 2 palabras, soberbia y altivez, son palabras sinónimas. Tiene que ver con una manera de ver a las personas con un sentimiento como si uno tuviera superioridad sobre ellos, de manera que los hace a un lado, los aleja y los menosprecia. Eso es la soberbia y la altivez. Y la soberbia y la altivez han llevado a las personas muy lejos, ¿no? Pero muy lejos de Dios. Por ejemplo, recordamos en la Biblia que nos habla de un querubín que estaba en la presencia de Dios, un querubín hermoso, bello, sabio como ningún otro, pero fue por la soberbia que se convirtió en el diablo. Fue por la soberbia que el rey David llevó un censo que terminó con la vida de 70,000 personas. Fue por la soberbia que el rey Usías obró en una manera corrupta e infiel al Señor y ofreció incienso cuando a él no le correspondía como rey, sino a los sacerdotes. Y el Señor hizo que le saliera lepra en su cabeza. Y fue por soberbia que Faraón no reconoció a Dios. Dijo: ¿y quién es Dios para que yo le haga caso?
y terminó él y muchas personas de Egipto terminaron ahogadas en el mar. La persona que es soberbia y altiva no tiene un entendimiento correcto de su identidad. Se le olvida que es una criatura. Abraza la mentira de que Él es Dios. Y una de las maneras en que esto se manifiesta es por la manera en que nosotros tomamos las decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por lo general, la manera en que tomamos las decisiones es planificamos y le decimos: Dios, bendice mis planes, y si no salen los planes como yo quiero, entonces le digo: Señor, pues ¿qué está pasando? Necesito tu ayuda, necesito que me saques de aquí. Y no lo decimos así exactamente, pero muy parecido. Y estamos en una manera tratando a Dios como si Él fuese nuestro siervo y nosotros quienes dictamos los planes y quienes decimos cómo se debe de vivir la vida. Y no sé si nos estamos dando cuenta cuando hacemos eso, pero es una actitud soberbia y es una ofensa grave que a veces inclusive llegamos a disfrazar con humildad. Pero estoy buscando a Dios para que me bendiga y me ayude. Sí, pero son tus planes, no los de Dios. Estás pidiendo al Señor que Él se someta a lo que tú hiciste y no tú que te sometas a los planes del Señor. Y si hacemos eso con Dios, el resto de las personas no corre con mejor suerte. Pero para corregir la soberbia, hermanos, lo primero que necesitamos es entender cuál es el lugar de Dios. Dios es Dios. Él es soberano sobre nosotros. Él tiene nuestra vida, hermanos, de principio a fin. Él es sabio sin medida. Él es santo. Y esa es una de las cosas que a mí me ha traído mucho consuelo. ¿Sabe? Si usted le encomienda su vida a otra persona, usted puede tener confianza en tener mucho miedo. Si usted va a confiarle a otra persona el cuidado de su vida y de su familia, usted tiene razón para tener miedo. Porque la otra persona en algún momento va a velar por sus propios intereses. En algún momento va a decir: oye, mucho tengo que hacer con mi propia vida, no puedo cuidar de la tuya. Y está en derecho de tener temor de confiarle su vida a alguien, porque esa persona puede pecar, pero Dios no peca. Dios no peca porque Él es santo. Podemos confiarle toda nuestra vida a Él porque Él nunca pecará contra nosotros. Entonces, empezar a corregir el problema de la soberbia en nosotros tiene que ver con quién es Dios. Y en segundo lugar, tiene que ver con quiénes somos nosotros. Somos criaturas del Señor, somos personas que por la gracia de Dios han sido rescatadas. Somos, como dijo el apóstol Pablo, vasijas de barro con un tesoro dentro de nosotros. Pero eso somos. Somos bendecidos, pero a la misma vez reconocemos que polvo somos y al polvo volveremos. Y constantemente, hermanos, necesitamos recordarnos estas cosas y no olvidarnos el lugar de Dios y nuestro lugar. Hemos guardarnos de la soberbia y de la altivez para tener un corazón preparado para Dios. Pero no es lo único, también nos tenemos que cuidar de la ambición. Mire ahí en el Salmo 131:1, en la segunda parte, el segundo par dice: ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Me gustó como lo puso un comentarista llamado Daniel Estes. Él escribió de este versículo: el salmista no pretende aferrarse a lo que el Señor nunca quiso que tuviera. Fin de la cita. El salmista no buscó ser un segundo Moisés, pues, que abriera el mar rojo y que condujera al pueblo de Israel otra vez. No, el salmista no estaba buscando alguna cosa así, alguna cosa maravillosa, ni grande, ni sublime. El salmista no buscó un papel protagónico en la obra de Dios. Él se quedó contento con el lugar que le fue asignado por Dios. De hecho, si usted observa la historia de la Biblia, muchos de los personajes que ocuparon un papel protagónico no lo querían. Usted ve la historia de Moisés, ¿no?
Cuando Dios le llama en la zarza, le dice: Moisés, a través de ti voy a sacar a mi pueblo. Y Moisés dijo: manda a otro. Él no quería el protagonismo. Usted mira el caso de Jeremías, por ejemplo, y tiene esta gran tarea Jeremías de que a través de sus labios se van a levantar naciones y van a caer naciones, y Jeremías dice: soy un niño, un jovencito, no quiero eso. Usted mira el caso de Elías con esta gran obra que estaba haciendo, fuego cayendo del cielo, y llega con Dios y le dice: Señor, quítame la vida, no quiero ni siquiera vivir, Señor. Así que estos grandes protagonistas ni siquiera quisieron ese guión. Pero también usted puede observar que aquellos que sí se esforzaron por ser protagonistas, antes de ser protagonistas en el guión de Dios, tuvieron que ser humillados. En un principio les hablé de Moisés, ¿verdad? Bueno, Moisés, antes de que le dijera a Dios que no quería, antes de eso, cuando era un joven de unos 40 años, él dijo: pues, ¿a quién puso Dios para que yo estuviera en la casa de Faraón y todo eso? Mata a un egipcio pensando que a través de él iba a traer liberación. Y Dios lo hace pasar 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Quiso ser el protagonista. Dios dijo: bueno, te necesito preparar 40 años para que pudiera aguantar los próximos 40 pastoreando gente. También usted puede leer la historia de David, ese joven que derrotó al gigante Goliat, ¿verdad? Quería ser un protagonista en la obra. Y vaya, las mujeres le cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero ¿qué hizo Dios después de que David quería ser un protagonista? Lo llevó a esconderse en el desierto, en cuevas. Así que Dios es el que está a cargo de la historia, y cuando alguien quiere ser protagonista, Dios tiene que ayudarle a crecer en humildad. Es en vano, hermanos, ser el protagonista en la obra de Dios, porque el Señor conoce perfectamente el guión y sabe qué persona encaja en el personaje principal. Y cuando uno no acepta la voluntad de Dios para su vida, empieza a sacrificar cosas que no deben de ser sacrificadas. Tristemente puedo hablar por consiervos que por tener un ministerio más grande, un edificio más grande, un alcance más grande, empiezan poco a poco perdiendo a sus hijos, luego a su esposa, luego toda su familia, y finalmente cuando creen que tienen el ministerio exitoso, resulta que la iglesia dice: gracias, pero no queremos un pastor que ha perdido a toda su familia. Y eso es porque se busca el éxito, se busca el protagonismo sin que Dios mismo lo haya dado. Y lo mismo ocurre, hermanos, con personas que se aferran a tener una posición económica y social más alta de aquella que Dios ha fijado en santa paz. La familia se divide. Y al final el dinero que se buscaba para que trajera paz, estabilidad dentro de la familia, termina siendo la causa para la división de los miembros de la familia. Y esto no es fácil de entender, hermanos. Existe una presión constante que nos empuja una y otra vez a tener más, a lograr más, a conseguir más. Simplemente la palabra ambición. Hace 20 años usted mencionaba: ese es un joven ambicioso. Y todos: ¡ay, qué avaricioso! ¿Por qué quiere tanto? Va tras el dinero. Pero usted escucha hoy la palabra ambicioso, un joven ambicioso, y es un líder, es un emprendedor, es alguien con metas, es alguien con propósito. ¿Cómo cambió de un tiempo para acá esa palabra? Eso nos hace darnos cuenta de la atmósfera, el sentimiento que hay por ver más, consigue más, sigue adelante, suma una cosa más. Y usted debe saber una cosa: la ambición es como hacer un pacto con el diablo. O sea, usted puede conseguir cosas, sí, pero en el camino va a haber muchas consecuencias. Hay una historia que se contaba hace mucho tiempo, la historia del doctor Fausto.
¿Alguien alguna vez la escuchó? El doctor Fausto, ¿verdad? Este hombre que hizo un pacto con el diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque quería conseguir una y otra cosa y la ambición lo llevó a una y otra cosa y buscando ser feliz encontró desgracia tras desgracia y tragedia tras tragedia. Esta era una historia que se enseñaba antes a los jóvenes para que tuvieran cuidado de la ambición. No es fácil aceptar que hay ambición en nosotros, hermanos, y tampoco es fácil rendirnos en esa persecución vana. Y no es fácil, hermanos, porque hay mucho ruido alrededor de nosotros y dentro de nosotros que nos dice, tienes que ir detrás de eso. Y ahí es donde resulta importante observar el segundo punto. Calme y acalle su alma. Versículo 2. Dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Cómo se sabe que un lactante ha pasado a ser un infante? Bueno, hay por lo menos dos cositas que podemos observar. Cuando el niño ya empieza a controlar sus impulsos y cuando el niño ya empieza a pedir las cosas correctamente, ya podemos decir, ya brincó. Porque el lactante, cuando tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Llora y grita y está allí forcejeando, ¿verdad? Sus impulsos le controlan completamente. Él es guiado por sus impulsos y exige recibir respuesta a ello. Pero el infante puede ir con mamá y le dice agua o comida o algo, ¿verdad? Entonces, espérame tantito, mijo. Y se espera el niño 5 minutos, 10, 15 minutos y otra vez va, agua, comida. Puede controlar sus impulsos sin tener que llegar al llanto. Y aquí encontramos que el salmista se expresa en esa manera, como alguien que ya ha sido destetado. Y normalmente a los 3 años es cuando ocurría esto entre los judíos. Y refleja la madurez de este hombre. No es un niño berrinchudo diciendo yo quiero conseguir esto, quiero lograr, quiero obtener. No, él está quieto, él está calmado, ha logrado controlar esos impulsos, ha dejado de ir persiguiendo una y otra cosa, ha logrado acallar su alma, tenerla tranquila. Por eso debemos aprender a hacer esto mismo, a callar nuestra alma. Y lo necesitamos hacer, hermanos, primeramente pasando tiempo en soledad. El bullicio de la gente, sin darnos cuenta, nos arrastra a ir tras nuestros impulsos vanos. Y ahí es donde comienza la agitación. ¿No lo ha sentido alguna vez usted? ¿No se ha sentado en alguna mesa con personas que están hablando de, no, es que yo logré esto y lo otro, y habla con otra persona y la otra persona dice y cuenta que salió de vacaciones y que hizo, que bla, 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 bla? ¿No ha sentido usted esa presión interna que le dice, oye, tal vez a ti te hace falta eso? Que puedas perseguir eso. Y uno vanamente empieza a agitarse y empieza a creer que necesita eso para realmente ser feliz. Si usted mira en la historia de la Biblia, usted va a notar que varios personajes, para llegar al punto del, vamos a decir, ser destetados espiritualmente, tuvieron que ser llevados al desierto. Las voces de las personas tuvieron que ser silenciadas para que ellos pudieran quedar un tiempo en silencio y que entonces ese silencio fuera llenado por la voz de Dios para dirigir sus vidas. Y fue así que se convirtieron en hombres y mujeres de Dios a través del silencio. Usted puede notar, por ejemplo, a Abraham. Dios llama a Abraham y lo saca de la comodidad. Lo saca de ese clan de Taré, que era su papá, en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo en aquel entonces.
Usted puede notar a David cómo lo saca del palacio y lo lleva al desierto y lo pone a esconderse en cuevas. Usted puede notar a Elías, a Juan el Bautista, que pasaron años en el desierto, solos, sin escuchar más que grillos, buitres y otro animal carroñero por ahí que andaba por el camino. Silencio experimentó cada uno de ellos. Incluso nuestro Señor, ¿qué es lo que hacía nuestro Señor? Cuando estaba con sus discípulos, y sin duda que sus discípulos con tantas aspiraciones al reino y todo eso, llegaban a tener una presión sobre el Señor, y el Señor tenía que levantarse de madrugada cuando ellos no se dieran cuenta e ir y orar al Padre y pasar un largo tiempo allí solo hablando con Dios, porque incluso los discípulos eran una piedra de tropiezo en muchos asuntos. En el bullicio usted no puede escuchar la voz de Dios, y con el alma agitada usted no puede esperar la voluntad de Dios. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor y teólogo alemán en el tiempo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y Dietrich Bonhoeffer estaba muy asombrado de cómo era posible que sus conciudadanos estaban atropellando los derechos de los judíos. Así que agarran a este hombre por conspirar contra Hitler, lo meten en una cárcel, y es ahí en la cárcel, estando solo, cuando él les empieza a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y la razón es que muchas personas no quieren escuchar el silencio, quieren escuchar voces, y que esas voces dirijan sus vidas. Y así se dio cuenta él que muchas personas, escuchando tantas voces, iban en dirección hacia donde esas voces decían. Y si 100 voces decían vamos a matar a judíos, ellos seguían lo que las voces decían. Hermanos, nosotros estamos bajo tanta presión también. El problema más grave radica en que nos hemos acostumbrado tanto al ruido que pensamos que algo está mal si no estamos escuchando todo ese ruido. No tenemos el carácter para escuchar el silencio y detenernos ahí hasta que la palabra de Dios llene el silencio. Usted puede mirar al profeta Elías, por ejemplo. Él fue por el desierto hasta Horeb para buscar el rostro de Dios, y cuando llegó al monte Horeb y Dios le iba a hablar, miren lo que sucedió en Primero de Reyes 19 del 11 al 13, nos dice: y el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fue a través de un susurro que Dios se presentó a este hombre. No fue en los sonidos fuertes, no fue en las grandes manifestaciones, pero fue en un susurro. Y nunca vamos a escuchar ese susurro si estamos dejando que tantas voces nos estén hablando. No vamos a escuchar a Dios si somos guiados por la corriente de este mundo. Fue un susurro lo que Elías escuchó para continuar con la labor que él necesitaba, la labor profética. Necesitamos calmar y acallar nuestra alma, hermanos. Y en tercer lugar, tenga su esperanza en Dios. Mire el versículo 3. Dice ahí en el versículo 3: espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. El verbo esperar no es un deseo pasivo, sino una expectativa activa. Es decir, la persona que espera no está durmiendo, está con la expectativa de que algo va a suceder, con la confianza en algo que viene más adelante. Y eso es a lo que el salmista está exhortando al pueblo,
a tener la confianza expectante en que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir con quién es Él y va a llevar a cabo la obra que Él prometió. La espera, hermanos, es una de las virtudes de los creyentes maduros y también de las personas maduras. Usted ponga a trabajar a un joven y a un hombre grande con experiencia y usted va a notar que el joven hace 5 veces trabajo, ¿verdad? Y la persona con experiencia hace más en menos tiempo. ¿Lo ha notado? Es paciente, tranquilo, hace bien su trabajo y todo que el joven tiene que hacer 5 veces y no lo alcanza muchas veces. Porque la fe, así como la virtud de la paciencia, es algo que se va fortaleciendo. Y la espera en fe descansa en un entendimiento en que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada llega fuera de tiempo. La espera en fe es el paso que sigue al hombre que ha dejado la soberbia, la ambición, el hombre que está escuchando la voz de Dios. Entonces lo que sigue es una fe que espera. La espera en fe es confiar en la palabra de Dios. En el Salmo observamos al salmista exhortando al pueblo de Israel y dice, desde ahora y para siempre. Confiar en Dios no es una moda, no es, decidí ser cristiano y bueno, a los 6 meses, a ver, vamos viendo cómo nos va, vamos viendo cómo se va viendo este asunto, ¿no? No es una moda, no es una cosa temporal, es un estilo de vida. Vivir en fe es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que lleva toda la bendición de Dios. Santiago 4:6 nos dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Tener nuestra confianza en el Señor, hermanos, nuestra esperanza en Él nos va a ayudar y nos va a llevar naturalmente a andar en sus caminos y no en lo que nosotros queremos hacer. No podemos tener un mejor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, que pudiendo haber decidido nacer en cuna de reyes, nace en un lugar tan humilde. Nuestro Señor Jesucristo, que cuando iba a enfrentar la muerte, ¿qué le dijo al Padre en el monte de Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo, que controló todos los impulsos naturales, venciendo cualquier tentación que se le presentaba. ¿No es cierto? Satanás se le presentó y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Controló sus impulsos hasta en las necesidades más básicas, hermanos. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad. Cada paso que dio y hasta el último aliento de su vida, ¿qué hizo nuestro Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la vida de nuestro Señor fue dedicada completamente al Padre. Si queremos un ejemplo, podemos mirarlo a Él. Y para concluir, hermanos, llegamos al término del año 2023 y con el favor de Dios, en unas horas vamos a estar recibiendo el 2024, ¿verdad? ¿Y qué se viene con ello, hermanos? Solo Dios sabe qué se viene. Y con la ayuda de Dios esperamos que muchas cosas muy buenas para personalmente, para nuestra familia, para la iglesia, para las personas que nosotros queremos. Con la ayuda de Dios oramos para que así sea, hermanos. Y el hecho de que no sabemos qué venga no nos debe de limitar a hacer planes, a hacer proyectos, a tener metas, a hacer objetivos. Pero siempre, hermanos, hay que hacerlos con la actitud correcta. Hay que hacerlo como este salmista dijo, ¿no? Sin soberbia, sin ambición, con el alma acallada, quieta y con la confianza en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que este 2024 sea así, encomendados en las manos de Dios. Decir, Señor, ya he dicho muchas veces, estos son mis planes,
Ya he dicho muchas veces, Señor, esto es lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero lograr y que pido que me bendigas. Es momento de que usted ahora le diga, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Es momento de que nosotros nos vengamos delante del Señor y que digamos, me rindo hoy. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Cristo. Y que el Señor nos ayude y que Él nos bendiga y que Él nos ponga en donde nos quiere poner y que nos ayude a tener gozo, contentamiento y la sabiduría que necesitamos para llevar a cabo esa tarea que Dios nos ha puesto. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestras vidas, Señor, están en sus manos. Usted es el que da, el que quita, es el que pone y el que quita también, Señor. El que planta, el que desarraiga, el que construye y el que destruye. Usted es soberano, Señor. Pero el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado que usted está llevando a cabo un guión maravilloso y que la historia está siendo guiada hacia un momento de clímax. Ayúdenos, Señor, a participar de su obra en el lado donde nosotros estamos confiados, dependientes, humildes delante de usted. Y que usted decida, Señor, lo que quiera hacer a través de nosotros. Señor, rompa nuestro orgullo. Enséñenos, Señor, que ese es un camino de perdición. Y ayúdenos a entender a buen tiempo que lo mejor para nosotros es ponernos en sus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que pasen una muy bonita noche, la familia, con sus seres queridos, y feliz año nuevo.